Voy a leer bastantes versos porque me gusta más leer que predicar. Lo voy a repetir, que no os habéis enterado. Me gusta más leer que predicar. Porque en lo que se lee no hay tara. Quizás en lo que luego diga el hombre se añada algo, pero no en lo que se lee. Lo que se lee es puro, santo, perfecto. Atended. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Atención a esta frase: bienaventurado el que lee. Amén. Y los que oyen estas palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas están, porque el tiempo está cerca. Os pediría que os sentarais, diáconos, todos los que estéis atrás, y mejor por aquí adelante, me gusta más. Verso 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos. Amén. He aquí, Él viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví, y termino, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Amén. Amén. Bueno, yo quisiera estar cuarto de hora, 20 minutos, para compartir un sencillo sentir de la palabra del Señor. El libro de la revelación, el libro de Apocalipsis, el libro de las polémicas para los científicos, para los biólogos, para los estudiólogos, pero el libro que es tan fácil para el cristiano, para el creyente. Porque en definitiva, el libro de Apocalipsis te dice una cosa: Él viene y hemos vencido. Amén. Gloria a Dios. Él viene y hemos vencido. Amén. Está el Señor aquí, Aleluya. Cuando se habla de la revelación, es de los únicos libros que llevan nombre por causa del apóstol que lo escribió. Es decir, Primera de Juan no lo puso Primera de Juan. Primera de Corintios no lo puso Primera de Corintios Pablo. Pero la revelación, el Apocalipsis, se escribe así, se titula así, porque Juan empieza diciendo la revelación, en griego, el Apocalipsis. Y fijaros, ya recibo cosas, ¿vale? El Apocalipsis es un caos
como palabra en la cultura mundana de hoy en día. Sin embargo, la palabra en sí significa a una persona que se ha hecho visible. Aleluya. Es decir, el Apocalipsis va a ser un caos para unos, pero para otros va a ser una alegría. Hace referencia a cuando alguien no es conocido por completo y abre su corazón, y como si se corriera un velo y se mostrara por completo. Disculpadme la expresión, como si, entendedlo bien, se desnudara la revelación. El Apocalipsis es, pues, sin lugar a dudas, la definitiva revelación de Jesús el Mesías. Voy a volverlo a repetir. El Apocalipsis es, en definitiva, la definitiva última revelación de Jesús el Mesías. Lo voy a decir de otra manera, ¿vale? Lo digo de otra manera. El Apocalipsis tiene un grito y es: yo soy así. Aleluya. Santo. Y lo que me vuelve loco es que él no esconde su faceta polémica. Ojo. No me ayudáis, qué pena. Lo que me vuelve loco es que él no esconde su faceta polémica y dice que es amor, pero luego es el que abre el libro de los 7 sellos y envía las plagas a la tierra. Ojo. Y dice: y no me escondo. Digno de desatar el libro de los 7 sellos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Esas facetas en el carácter del Señor, por muchos y por la tendencia evangélica, han sido obviados, olvidados, escondidos. El libro de Apocalipsis es el libro que no se predica en las iglesias. ¿Por qué? Porque es probable que la mayoría de veces que se predique deje la iglesia sola. Pero él dice: Juan, escribe y dilo como soy. Yo soy así. Aleluya. Dice: y es la revelación de Jesús el Mesías que Dios le dio a Juan para manifestar a sus siervos, porque para entender hay que ser siervo. Muy bien. Gracias. Con todos mis respetos, si mis ideas se revelan a la revelación, soy un rebelde. Así es. Pero si la revelación se revela a mis ideas, soy un siervo. Otra vez, ¿vale? Si mis ideas se revelan a la revelación, soy un rebelde. Pero si la revelación se revela a mis ideas, soy un siervo. Siervos es una palabra, bueno, se ha dicho mucho: siervo de Dios, es siervo de Dios. Y al siervo de Dios se le ve con corbata, se le ve con una Biblia bajo el brazo, que cobra una paga por las iglesias y que le dan buenas cenas en las casas. Eso no es ser un siervo de Dios. La palabra siervo significa esclavo. Amén. Por eso la revelación solo la entenderán los esclavos. Solamente los esclavos. Por eso hay teólogos que quieren entender y no pueden, porque saben teología pero no obediencia.
Porque llevan corbata, van a las iglesias, predican, pero no son obedientes, no son esclavos de su voluntad. Y hoy no se predica de la esclavitud, pero ¿saben qué dice la palabra? Dice la palabra en Gálatas 4:1, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, que nada difiere del esclavo, del siervo, sino que aunque es señor de todo, no se diferencia de él. Es decir, yo he empezado la reunión diciendo, sois reyes. Ministrad a Dios. Pero entended de que el rey, si aún entre tanto que el heredero es niño, es decir, somos reyes herederos, pero somos niños, en otras palabras, tenemos por encima un rey mayor, en nada difiere del esclavo. En nada difiere del esclavo. Aunque eres rey, no difieres en nada de ser esclavo. Hoy el oportunismo y el sueldo de Nescafé de las iglesias evangélicas es: ven y sé un hijo de Dios. Es imposible ser hijo si antes no has sido siervo. Porque en el ADN del hijo está la obediencia al rey. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Hijos, 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 hijos y siervos. Y siervos. Ser hijo te hace heredero, cierto lo somos. Pero la verdadera palabra y el verdadero ADN del hijo es ser siervo de su padre. Por eso mi Señor dijo: no podéis comer la comida que yo como, porque mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Oh, gloria a Dios. Esa es mi comida. Y os abro mi corazón, os revelo: solo soy feliz cuando obedezco. Aleluya. Solamente soy feliz cuando obedezco. Yo dejo que Él decida por mí. Aleluya. Sus mandamientos me son delicia de día y de noche. Aleluya. Y su ley mi deleite. Pero Juan escribe, esto se alarga, Juan escribe 1:3 y ahora dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y los que las guardan, las cosas que en ella escritas están. ¿Estáis escuchando lo que he hablado? Amén. Bienaventurado el que lee. Está diciendo: feliz el que lea. Amén. ¿Os acordáis de cuando hablamos de Mateo 5? Del sermón del monte, que la palabra que en griego hay ahí es Macarios, y Macarios significa un término que solo se atribuía a la mitología griega, cuando los dioses del Olimpio, que el Señor los reprenda, estaban sentados en sus aposentos, esos dioses hechos de marfil y de mármol, pero que son dioses falsos, porque solo hay un Dios verdadero, es el Padre de toda la creación. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Cuando veían a aquellos dioses estando en sus aposentos con su soberanía, decían: ese estado es ser bienaventurado. Pero Jesús se presenta delante de la gente y dice: los bienaventurados no son los dioses que llevan coronas y tienen rayos en las manos en el Olimpo griego. Los bienaventurados en mi reino son los pobres en espíritu. Los bienaventurados en mi reino son los de limpio corazón. Los bienaventurados son los misericordiosos. Y ahora Juan dice: bienaventurado el que lee y oye. La pregunta que te hago: cuando lees, oyes. Señor. Gloria a Dios. Señor. Aleluya. Cuando lees, oyes. ¿Por
que si no oyes no vas a guardar. Leer, oír, guardar. Leer, oír, guardar. Leer, oír, guardar. ¿Qué más quieres? Cuando lees, oyes. Bendito eres. Lo voy a decir más fuerte, ¿vale? Si lo que oyes no se ha leído, no lo guardes. Amén. Gloria a Dios. ¿Aplaudís? Lo voy a repetir. Si lo que oyes no se ha leído, no lo guardes. Amén. Son mandamientos de hombre que juegan con la cultura y la conciencia de la gente, pero él nunca los escribió. Pero si lo que lees, oyes, entonces guarda. Si no eres feliz, y en esta iglesia, en esta congregación, en esta asamblea, nunca se vende la felicidad, porque la felicidad la da la compañía de Jesús. Amén. Es lo único. El pastor no te puede hacer feliz, la familia no te puede hacer feliz. Pero a pesar de todos los contratiempos, bienaventurado el que lee. Está diciendo: soy el mejor psiquiatra, tengo una medicina que vale para todos los males. ¿Estás depresivo? Lee. ¿Tienes ganas de matar a alguien? Tranquilo, lee y se te quitan las ganas. Lee, lee, lee. Leer te va a hacer feliz. Hay quien lee y se amarga, y lo entiendo. Es porque no ha sido esclavo, mi hijo. Cuando lees, oyes. Porque si cuando leemos no oímos, no vamos a poder guardar. Por eso, si nos predican algo que no es leído, no lo guardes. Pero si te predican algo leído, haz el esfuerzo, guárdalo por tu bien. Hay quien no ve a Dios nunca. Lee y no ve. Ya le puedas tú, y es imposible, no puede ver. Pero hay quien lo ve en todos los sitios. ¿Paranoicos? Bueno, que juzgue el cielo. Amén. Soy un paranoico. Amén. Lo veo en todos los sitios. Hay quien cuando lee la Biblia no ve a Dios, y hay quien es como Jonatán, que vio la palabra, madre mía la que voy a decir, leyó la palabra en la boca de los enemigos. Leyó la palabra, la orden, el mandamiento, la gracia en la boca de los enemigos. Estaba Jonatán con su paje de armas, solos, un regimiento de filisteos al otro lado. Y dijo Jonatán: si son nuestros, Señor, que digan que vayamos, que nos van a comer como a pan. Y entonces dice que desde el bando contrario los filisteos dijeron: venid, que os comemos como a pan. Y Jonatán dice: ahora he leído la palabra en la boca de los enemigos, vayamos, que son nuestros. ¡Aleluya! Yo leo a Dios hasta en la boca de los demonios. Lo leo. Lo leo en los ojos de los poseídos. Lo leo cuando huelo el azufre de los mundanos. Lo leo. Gloria a Dios. Bienaventurado. Esto es que poneros en el lugar. Luego entramos, poneros en el lugar. Bienaventurado el que lee. Juan, anciano en la cárcel de Patmos,
¿Cuántos años habían pasado desde que él presenció cuando el Señor abrió la boca en Mateo 5 y empezó a predicar bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados? Pero ahora no está con él. El corazón del maestro dejó de latir. Ahora sus hermanos han muerto. Ahora Pedro no sabe dónde está Juan. Juan no sabe dónde está Pedro. Pero hermanos, la circunstancia y la cárcel no han cambiado el mensaje de los apóstoles. El mensaje sigue siendo el mismo: bienaventurados. Aleluya. Había promesa para cuando el Señor estaba, pero la palabra no cambia cuando Él no está. Hay bienaventuranza para cuando va viento en popa tu vida, pero hay bienaventuranza cuando estás en Patmos, en una cárcel. El mensaje no ha cambiado. 7 bienaventuranzas en Mateo, 7 bienaventuranzas en Apocalipsis. Lo que pasa es que la mayoría de las bienaventuranzas en Mateo son para un futuro, pero las bienaventuranzas en el Apocalipsis son para un presente. ¿Qué me quiere decir esto el Señor? Me quiere decir que cuando Él está con nosotros o cuando lo sentimos cerca, Él puede profetizar de un futuro, pero cuando no lo sentimos, Él tiene una bienaventuranza para el presente. Vas a ser feliz hoy. Bienaventurados. Y ese es el mensaje que recibe Juan. Di bienaventurados. ¿Y cuál lo dice? Bienaventurados. Y es que han pasado muchos años, pero como digo, el mensaje no cambió. Dejadme. Veo muchas caras y sé que estuvisteis en el principio. En el principio, cuando os temblaban las piernas al entrar, no en el culto ni en una iglesia, en una casa, cuando ibais a hacer una vigilia. Estuvisteis en el principio, cuando en el principio entraba un hombre que era usado por Dios y todo el mundo se encogía el corazón diciendo: me va a descubrir el Señor. Escúchame, en el principio estuviste y ahora estás y dices: ¿qué ha pasado? Te lo digo, han cambiado el mensaje. Aleluya. Juan hubiera podido mudarlo, Juan hubiera podido cambiarlo, pero Juan no lo cambió, porque si cambió el mensaje, cambiaste de Cristo. Si cambiaste el mensaje, cambiaste de maestro. Si tu mensaje antes era todo para ti y ahora es todo para mí, y sacas versiculitos de la Biblia para adaptar tu fe a lo que tú quisieras, es que no has cambiado solo de mensaje, has cambiado de maestro. Porque mi maestro tiene un mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis, uno solo: arrepentíos porque el reino se os ha acercado. Señor. Y Juan escribe: bienaventurado el que lee. Pero esto me emociona, tío Paco, porque para que Juan pueda hacer bienaventurado al Alfredo, él tiene que estar encarcelado. Amén. ¡Aleluya! Y esta es lo que alguien en esta tarde, yo sé quién es, ha venido a buscar. Tu cárcel va a hacer felices a los demás. Aleluya. Tu estado va a hacer felices a aquellos que tú ni te imaginas y quizás ni conozcas, pero escribe en la cárcel: no pares. ¡Santo! Juan tiene que decir bienaventurado, y puede decirlo porque los demás, al leer su cárcel, son felices. Amén. Lo voy a decir de otra manera. Es la única vez en la historia que la carta de un preso no habla de apuñalamientos, de altercados en la prisión, y ni habla tampoco
de lo mal que está ahí dentro, Juan dice aquí dentro, soy feliz con él. Bienaventurado. Fijaros, Juan llama a la libertad a los libres mientras él está preso. ¡Gloria! Porque la cárcel no es un lugar físico, la cárcel es un estado emocional. Hay quien es libre estando preso y hay quien está preso siendo libre. Por eso ahora entiendo a Pablo, que con las cadenas y los grilletes puestos predica delante del rey Agripa y le dice: arrepiéntete y sé libre de tu maldad. Un rey, un preso, pero en vez de predicarle libertad el rey al preso, el preso se la predica al rey. Esta es la locura. Bendito es el Señor. No solo hace felices, sino que enjuicia. El libro de Apocalipsis no para de hablar de juicio, de arrepentimiento, de venida, de sellos, de plagas, de muertes. Hay aún quien cree, ay, Marquitos, hay aún quien cree que el Apocalipsis lo va a hacer el demonio. No, hermanos, el Apocalipsis lo desata el Cordero. Amén. Amén. Y esto no es popular, pero bienaventurado el que lee. Dios. Este mensaje se llama así: la revelación en una cárcel. La revelación en una cárcel. La revelación en una isla. En una cárcel. ¿Qué lugar escoge Dios? ¿Qué plataforma mediática? ¿Por qué no Telecinco? ¿Por qué no le da fama a Juan y da el favor a los ayuntamientos y a la Generalitat? Así recibirá la revelación y más personas la escucharán. ¿Por qué no asombra a los filósofos en el Areópago? Y así, de esa manera, los filósofos se convierten. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es autosuficiente. Porque Dios no necesita que nos den favores los ayuntamientos para predicar. Porque Dios no necesita faca, ni necesita asociaciones, ni necesita ser culturalmente aceptados. A Dios le sobra todo eso. Él es el Rey. Él es el Rey. Aleluya. Por eso tengo que decir que escogió una isla. Pero ¿qué habrá hecho en un... ¿Estáis viendo lo que estoy diciendo? En una isla remota, un hombre que no tenía casi para comer, con las condiciones más precarias, enfermo y anciano, pero desde ahí escribe Juan. Y no sé cómo se lo ha hecho, pero 2000 años después, esta carta sigue asombrando. No dejan los estudiosos de estudiarla, porque la revelación fue dada en una isla. Nada quedará de las mega iglesias y megadenominaciones que condicionan el mensaje a base de dólares y euros. Nada va a quedar. Nada quedará de los que legalizan el pecado poniendo como excusa la cultura. Nada quedará. Nada quedará de los que engordan a sus cerdos y en 1 metro cuadrado les dan pienso para que engorden hasta el día de la matanza, teniendo a cerdos en vez de ovejas en las iglesias. Nada va a quedar, pero los que estén en una isla, en el Espíritu, habrá memoria eterna. Nada quedará de los ortodoxos que se crean algo. Nada va a quedar, pero del piadoso que clame, ¡Gloria! bienaventurado será. Señor.
Hace unos años para atrás retiraron el 23 del estadio o del pabellón de los Chicago Bulls y dijeron: nunca más nadie va a vestir esta camiseta, porque el mejor de todos los tiempos la vistió y nadie puede llevar este número. Michael Jordan. ¿Saben qué estaba diciendo, haciendo más o menos Dios con Juan? Dice: Juan, escribe: al que venciere le daré una piedrecita y yo escribiré un nombre que solo él y yo vamos a saber. Está diciendo: el que persevere, voy a retirar su camiseta y nadie más va a vestir su nombre. Gloria tenga el que vive. Persevera, persevera. Por lógica, una cárcel quita prestigio. Esa es la lógica. Amén. Sí, es para ti. Sí, es para ti. Por lógica, una cárcel quita prestigio. Pero él coge la lógica, la doblega y solo, madre mía, solo se cree a los que están en la cárcel. Amén. Quien no haya sufrido una cárcel no ha empezado a ser cristiano. Porque la cárcel acredita. ¡Santo! Un hombre llamado J.J. Martínez fue condenado a la silla eléctrica en Estados Unidos, en el corredor de la muerte, un español. Y ese hombre gritaba desde el corredor de la muerte en sus paredes herméticas: soy inocente. Nadie se lo creyó, fue juzgado 1000 veces y nadie se lo creyó. Pero un padre amante luchó por la vida de su hijo hasta la muerte. Empeñó la casa, vendió, cogió los amigos: venderos la casa, mi hijo es inocente. Todo un sistema americano condenó a un hombre a la silla eléctrica, pero un susurro de un padre. ¿Saben qué ocurrió? Aquel padre instó, luchó, peleó hasta que hicieron las pruebas de ADN en los cadáveres y el ADN descubrió que J.J. Martínez era inocente. Porque hay muchos puestos en cárceles que son inocentes y muchos pulpiteros que son culpables. Pero te aseguro que hay un padre que está buscando tu inocencia y tarde o temprano él no susurra, él ruge, y cuando él ruge gritará: ¡inocente! El ADN declarará la inocencia. Lo culparon. Pudieras haber sido flexible, Juan, porque ahora vamos al por qué estaba en la cárcel. Pero la cumbre del ministerio de Juan fue la cárcel. Aleluya. Su cumbre. Aún recuerdo aquella frase que le dijo a Pedro cuando Pedro le dijo: ¿y este qué? Y el Señor le dijo: ¿y qué a ti si yo quiero que este se quede hasta que yo venga? Y Juan entendía que eso era por promesa. Y pasa el tiempo, lo encarcelan. Y esto es muy grande. El Señor le dice: Juan, escribe a las iglesias. ¿Y cuántas veces lo hemos leído, verdad? Hemos hecho 1000 comentarios de estos versos, pero es que esto es brutal. Juan escribe a las iglesias. En cada una de las iglesias había pastores. Es brutal. ¿Por qué el Señor no se revela a los pastores de las iglesias y deja a Juan tranquilo? Tenía más revelación Juan estando en la cárcel que los pastores pastoreando. ¡Aleluya! Lo voy a decir de otra manera: Juan pastoreó sin estar. ¡Amén! Conozco un hombre que salió de un sitio y pastorea ese sitio sin estar ahí. Conozco a gente que, al ser ejemplo, están pastoreando a aquellos que los están difamando y están cambiando costumbres porque si no se ven sucios. Y es que a veces Dios permite una cárcel para que pastorees de donde saliste. ¡Amén! Tuvo más visión Juan de la Odisea que el pastor de la Odisea desde adentro. ¿Cómo decirlo?
Prefiero lejos y esclavo que cercano y libertino. El Señor irá al que vive en piedad y obviará al que no vive en piedad. Gloria a Dios. Sé más de más sitios que los que viven en esos sitios. Es vivir a vista de pájaro, es elevarte, Señor. es vivir desde arriba. Solamente cuando el Señor tomó a Ezequiel por las guedejas y lo elevó, solamente en ese momento vio lo que pasaba en el templo. Mientras iba al templo no veía nada, pero cuando fue elevado entonces vio. ¿Y por qué Juan en Patmos? Tengo una teoría, esto no es mío, Creo que Juan, o mejor dicho, que el Señor permite Patmos a Juan porque esta carta leída en Jerusalén hubiera sido un caos. Bueno, es que sí. Voy a volverlo a leer, volverlo a decir. Esta carta en Jerusalén es probable que hubiera buscado una revuelta entre los mismos discípulos en contra de Juan y en contra de los padres. ¿Por qué? Porque en ninguna carta se expresa a Cristo como esta. Muy bien. En ninguna carta se ve la deidad en él como en esta. Y es probable que la ortodoxia en Jerusalén no hubiera permitido que la revelación estuviera allí. Por eso, aunque Juan creía que la cárcel era para aflicción, era el tabernáculo que usó Dios para la revelación de su Hijo. La cárcel te hará contar cosas que con los... Ay, la que digo ahora, Señor. ¿Sabes por qué Dios permite una cárcel en ti? Lo he apuntado. La revelación viene cuando estás a salvo de otras voces. No podía venir en Jerusalén porque los demás le afectaban a su mensaje y a la carta. Pero cuando ya no escuchó más a nadie, ya no escuchó más a Pedro predicar, ya no escuchó más a Pablo predicar, solo en una cárcel, la revelación era limpia y completa, perfecta y pura. Señor. Es muy grande esto. Señor. Dios permite tu cárcel para que no añadas nada a su mensaje. ¿Me dejáis? No leas más libros. Basta ya de Coca-Colas y de Trinaranjus. Ves a la fuente. Apártate para él. No mires más mensajeros que son buenos. No me mires a mí. Toma la palabra. Enciérrate. Y serás bienaventurado cuando leas. Pero ¿por qué estás ahí, Juan? Qué grande, qué grande. Os voy a contar la historia, ¿vale? Traigo ya, ¿Por qué ahí, Juan? Por el testimonio del Señor y por la palabra. ¿Pero qué han hecho contigo? ¿Sabéis que era Patmos? Patmos era la cárcel para los peores enemigos de Roma. ¿Y saben por qué pusieron a Juan en la cárcel? Porque la fama de Juan crecía de tal manera que el imperio romano temblaba. Y el César lo quería prender de tal forma que le dijo, cuando lo prendió y dijo a sus esbirros ir a buscar al tal Juan. No sé por qué digo esto ahora, ¿por qué me viene ahora? ¿Saben que he aprendido ahora hace muy poco? No lo sabía. Bueno, que Cristo no era cristiano ya lo sabía. Era judío. Pero que el término cristiano nunca se lo dijeron los cristianos ellos mismos. Es una brutalidad esto, yo no sé, es una bestialidad. Nunca el cristiano se llamó cristiano. ¿Saben qué significa cristiano? Como Cristo. Aleluya. Como Cristo.
Eso significa cristiano, como Cristo. Por eso el término cristiano era una burla de los del mundo para con aquellos que seguían a Yeshua, el Mesías. ¿Verdad? Aleluya. Así es. ¿Qué quieres decir con esto? Pues que ahora es al revés. Nosotros nos llamamos cristianos y el mundo no nos cree, cuando tendría que ser al revés. Nada más entráramos por la calle, la demás gente nos tendría que decir: son cristianos. Amén. ¿Saben por qué Juan estaba en la cárcel? Porque delante del emperador de Roma dijo: no voy a cambiar el mensaje, haz conmigo lo que quieras, mátame. Pero dijo: no, algo peor te voy a hacer. Porque tu nombre es renombrado en todos los sitios. Voy a acabar con tu fama, acabaré con tu nombre. ¿Cómo lo vas a hacer, César? ¿Saben qué hacían? Escuchad, tomaban el nombre del preso, lo escribían en una concha marina, y en el viaje de Juan hacia Patmos, el encarcelamiento, tiraban aquella concha al fondo del mar y juraban así: nunca nadie más pronunciará el nombre de Juan. Así lo olvidarán, y quien lo pronuncie, muerto será. Pero cómo me encanta, me vuelve loco la palabra, porque cuando empieza, después del prólogo de presentar a Jesús, dice: yo, Juan. Es que le habían dado un número de carcelario, 17.713, pero Juan se mira el número y dice: yo no soy este. La cárcel no me cambia la identidad. Yo soy Juan. Pero él no lo dice sacando pecho, lo dice porque es como su Señor le llamaba. Aleluya. Hoy, en vez de empezar nuestras cartas diciendo yo Juan o yo Conchi, decimos yo asambleas, yo bautistas, yo el camino, yo Betania, yo, bueno, no podemos decir este nombre, ¿no? Porque si no nos meten presos. Yo Los Ángeles, Nueva York, Washington, otras ciudades más de América, Miami y la otra. Pero ¿y la identidad? ¿Cómo te llama el Señor a ti? ¿Cómo te llama? A mí me llama solas de una manera. ¿Sabes cómo te llama? ¿Te cambia la cárcel tu identidad? No, la cárcel potencia la identidad del Hijo de Dios. Termino. Yo, Juan. Esta es la revelación, dijo. ¿Saben por qué recibió revelación con V? Porque se reveló con B. Otra oportunidad. Recibió revelación con V porque se reveló con B. Hola. Aleluya. No solo se rebeló en contra de Roma, porque no os creáis que estamos hablando de Roma solo. Capítulo 4 de Hechos, verso 18. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Porque se reveló, recibió revelación. Por eso hay gente ciega que se cree que la rebeldía es la obediencia. ¿Por qué no fue más tolerante Juan? ¿Por qué no se quedó? Hubiera hecho bien donde estaba. Pero porque se rebeló, le vino la revelación. Dijo: juzgad si es justo delante de Dios. Menos mal, Sí, Señor. porque hoy siempre se juzga al revés. Juzgad si es justo delante de los hombres. Nunca se ha hablado de eso. Un obediente no habla juzgad si es justo delante de los hombres. Dice juzgad si es justo delante de Él. Y dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aleluya. Si no te revelas es que no has visto ni oído nada. Sí, Señor. No has visto ni oído nada. Gloria al Señor. Hoy confunden rebeldía con obediencia a Dios.
Y los hipócritas llaman rebeldes aquellos que de continuo están en rebeldía en contra de la palabra, continuamente. Yo, Juan, y entonces vi, termino. Esto sigue más para adelante, pero yo termino. Ya le he dicho 3 veces. Yo, Juan, vi. ¿Tus escritos son de cosas que ves o de los que te dicen los demás? ¿Vives el Evangelio o eres agregado a una comunidad y ya está? Escribe porque ve. Señor. Vi detrás mío. Y dice, y me volví, porque ahora esto es fuerte, ¿vale? Para ver la voz del que hablaba conmigo. Hermanos, Juan había oído muchas veces la voz, pero esta vez dice, me volví para ver. Aleluya. Porque la voz en la obediencia no se oye, ya se ve. Yo la veo y oí detrás mío la voz del que hablaba conmigo. ¿Saben? En la cárcel habían traidores, yo qué sé, asesinos. Sin embargo, Juan detrás de él tenía a alguien que le guardaba las espaldas. La voz no la oyó delante ni a los lados, la oyó detrás de él, porque hay alguien que guarda al justo, lo creo con toda mi alma y mi corazón. Alabado sea él para siempre. ¿Y qué viste? Vi el trono de Dios, lleno de tronos y relámpagos, y salían voces, porque cuando hay tronos y relámpagos hay voces, capítulo 4, pero en el capítulo 20 y pico, del mismo trono, sin truenos ni relámpagos. ¿Qué pasa? Es que en el capítulo 4, los truenos y relámpagos están gritando, aún hay oportunidad, pero en el capítulo 20, ya no hay tronos ni relámpagos, porque ahí ya no hay oportunidad. Por eso, si esta palabra te suena a truenos y a relámpagos, es que hay una oportunidad hoy para ti. ¡Arrepiéntate! ¡Él vive! ¿Y qué viste? Vi al Señor en el trono. Y toco este texto. Y entonces hay un capítulo que a mí me vuelve loco. Dice, yo lloraba mucho. ¿Por qué? He visto el libro de los 7 sellos. Y atención, atención, que esto es de una altura muy alta. Juan lloraba porque vio el libro de los 7 sellos y nadie que lo podía abrir. Escuchad esto que es muy grande, No estaba llorando porque no vio a nadie que pudiera abrir el libro de la vida. Juan lloraba porque no vio a nadie digno de abrir el libro de los 7 sellos. ¿Qué tenían los 7 sellos? Los juicios, las trompetas y las copas. No lo habéis pillado, pero yo lo repito. Llora porque quiere juicio. Quiere que se derrame la ira y que acabe todo ya. ¡Lloro! ¿Por qué lloras? ¿Veis? La revelación. Yo soy así. Es que choca. Y dice, y lloraba mucho porque no había nadie digno de abrir el libro. Y esto es de una altura. Pero cuando yo lloraba, hay un detalle que es impresionante. Dice, y el libro estaba escrito por dentro y por fuera, y no había nadie digno, ni siquiera digno de mirarlo. Y la pregunta es, ¿cómo es que no había nadie digno de mirarlo y Juan lo ve? Amén. No lo habéis pillado. No había nadie digno de mirarlo y Juan lo ve. ¿Cómo es posible? Y es que hay cosas que Dios las guarda a sus siervos, los profetas, como una excepción. Y ahora cuando llora, dice, y yo lloraba mucho, y cuando llora, un anciano le toca la espalda y dice, no llores más, Juan, hay uno que es digno. Y dice, ¿quién? Y dice, y se me giró y entonces me señaló, el león de la tribu de Judá es digno de abrir el libro. Pero escuchen ahora y cójanse, que nadie se levante porque caerá detrás. Dice, y cuando miré, vi a un cordero inmolado. ¿Cómo? Pero no le ha mostrado el león, no le ha dicho que es el rey, es el digno. El león, dice, el león es el digno. Pero Juan cuando lo ve al cordero. ¿Qué te está diciendo? Juan ha visto la ira y ha visto el mismo carácter
carácter del que murió en la cruz, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Cuando ves la ira, ¿ves el cordero? Un cordero con ira es difícil de ver, pero es el que está aquí. Damos gracias a Dios. Escúchame, disfruta en tu cárcel. Aparta todo pensamiento que venga a tu vida pensando, diciendo esto que estoy sufriendo, el porqué. Es que la revelación tiene que venir limpia a tu vida. Por eso Dios permite que no oigas más voces, porque su mensaje tiene que salir puro. Te doy gracias por este culto, esta reunión hacia ti, Señor. Gracias. Bueno, es temprano. Gracias, Dios mío. Enséñame a valorar esta congregación, a los hermanos. Gracias por las visitas. Vamos a hacer algo que tenía muchas ganas de hacer yo. Hay alguien entre nosotros que durante 1 mes y medio, 2 meses está siendo tocado poderosamente por el Señor. Y está haciendo pasos agigantados para agradar a aquel que se le ha aparecido y ha chocado con él. Es nuestro hermano Abel. Aleluya. Que en esta tarde Abel va a venir aquí al frente porque él lo ha pedido, nadie se lo ha dicho, él lo pide. Y vamos a orar por él para que el Señor añada arrepentimiento y vida a su corazón. Amén. 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 Vente para aquí, Abel. Hermano Sisqueto, hermano Paco. ¿Quieren orar por él, por favor? Eterno, La libera, vaya. diga tu bendición esta tarde con esta presentación de tu Hijo. Porque no hay nadie que pueda hacer lo que tú haces. Tú eres el único. Sabes cómo tratar. Tú sabes cómo hablar en los corazones que nadie ve. Por eso te pido por él, Dios mío. Gracias, Señor, por este tiempo. Porque yo sé que su nombre hoy ha sido escrito en ese libro. Se ha abierto el libro de la vida para escribir un nombre en el cual, Señor, creo con todo mi corazón que jamás será borrado ya. Te suplico, Dios mío, que la luz de tu palabra venga a él. Tu palabra germine en sus labios para que pueda hablar a otros de tu palabra. Te alaba mi alma, Jesús. Yo lo bendigo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios mío, por estar. Has subrayado para que nada ni nadie jamás lo vuelva a apartar de ti. Aparta las voces extrañas y los susurros que no glorifiquen tu nombre. Sea el poder del Espíritu Santo quien a partir de hoy lo trate. Digas y lo hagas. Gracias por él, Dios mío, porque él ha recibido tu sangre bendita, derramada en el Gólgota hasta la última gota, para darle vida. Gracias, porque de esa manera lo has amado. Te diste a tu Hijo para que él tuviera vida hoy, Señor. Gracias en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Cogemos la sal de la tierra y la cantamos y damos la gloria al Señor.